Muy buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Pedraza y el presente video hace referencia a la tarea 1, condicionamiento clásico. Empezaremos por explicar el aporte que hizo Iván Pavlov a la psicología. El condicionamiento clásico nace consecuencia de los estudios de Iván Pavlov sobre la fisiología de la digestión. Iván Pavlov es conocido por sus experimentos con los perros. Durante su experimento, lo que llamó la atención era que tras repetidos ensayos, los perros segregaban la saliva incluso durante su presencia, la de Iván Pavlov, independientemente de que le diera de comer o no. Esto ocurría porque los animales habían aprendido que cuando Pavlov entraba por la puerta iban a recibir comida en cualquier momento. A partir de ese instante, el filósofo ideó una serie de experimentos en los que hacía sonar una campana justo antes de entregarles la comida para medir la producción de saliva. Pablo descubrió que una vez que los perros eran entrenados para asociar el estímulo de la campana con los alimentos, producirían saliva, aunque no estuviera presente el alimento. Es decir, que la campana hacía que se produjera la salivación igual que cuando la comida estaba presente. El experimento demostró que la respuesta fisiológica de los perros, o sea, la salivación, se había asociado al estímulo de la campana. Las ideas de Pavlov dejan de lado los procesos mentales para darles especial importancia a la conducta observable y medible. Y es que sus experimentos tienen en gran importancia para el desarrollo del método científico en la psicología. De los estudios de Pavlov surgieron una serie de principios y leyes. El primero de estos es el refuerzo. Una vez que el sujeto ha condicionado su respuesta, ha adquirido el reflejo condicionado. Su aprendizaje quedará reforzado con la aparición de estímulos que le dio origen a la respuesta. Otro concepto importante es el de estímulo condicionado, y es aquel estímulo que provoca una respuesta no conocida, esto es, no aprendida de manera regular y medible, debido a una conexión nerviosa innata del organismo. Este tipo de estímulos provoca siempre una respuesta natural del tipo reflejo, sobre lo que el individuo no tiene control. En el experimento de Pavlov es la comida. Una respuesta incondicionada es la respuesta que se produce de manera natural, esto es, no aprendida ante un estímulo incondicionado, que en el experimento de Pavlov es la salivación. Un estímulo condicionado es el estímulo originalmente neutro, que provoca una respuesta no asociada de forma natural con dicho estímulo y que antes del condicionamiento no produce esa respuesta. Solo mediante el empajeramiento entre el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado, después de algunas veces adquiere la capacidad de que provoque esa respuesta. En el experimento de Pavlov es el sonido la respuesta condicionada, que se asocia con un estímulo que, de no haberse producido el emparejamiento, el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado no tendría lugar. Es una respuesta aprendida. En el experimento de Pavlov es la salivación que se produce ante la presencia del sonido. Asimismo, se debe resaltar que hay diferentes formas de disponer del emparejamiento. El primero es el condicionamiento simultáneo, cuando el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado se presentan y desaparecen al mismo tiempo. Condicionamiento demorado o diferido. El estímulo condicionado se presenta antes del estímulo incondicionado y permanece, por lo menos hasta que aparece el estímulo incondicionado. Condicionamiento de huello vestigial. Cuando el estímulo condicionado se presenta y desaparece antes de que se presente el estímulo incondicionado, de modo que media un breve intervalo de tiempo entre la retirada del estímulo condicionado y la presentación del estímulo incondicionado. Condicionamiento hasta atrás o retroactivo. Aquí se interviene el orden, es decir, el estímulo incondicionado se presenta y desaparece antes de que se presente el estímulo condicionado. Asimismo, el condicionamiento clásico posee algunas variables. La primera es la continuidad. La variable fundamental es la continuidad temporal del estímulo neutro y del estímulo incondicionado. El condicionamiento se produce con mayor facilidad con el condicionamiento de demora, aunque también es posible cuando ambos estímulos se presentan simultáneamente. Por el contrario, resulta difícil con el condicionamiento hacia atrás. Lo que sí es claro
es que la eficacia del intervalo varía en función de las respuestas que se quieren conseguir y en función de los sujetos. Otra variable es la repetición. No es normal que una sola presentación o emparejamiento entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado se establezca una respuesta condicionada, aunque a veces sea posible. El número de repeticiones de los emparejamientos depende de distintas variables, de la respuesta que se quiere condicionar, de la fuerza o intensidad de los estímulos y de los objetos principalmente. Recordando lo dicho anteriormente sobre la conducta innata y la conducta aprendida, es fácil ilustrarla mediante la gráfica. Todo niño pequeño en condiciones normales responderá con lágrimas ante un estruendo o un grito amenazante, lo que significa que se trata de un reflejo incondicionado, donde el grito o el estruendo es el estímulo incondicionado y el llanto es la respuesta incondicionada. En cambio, no es reflejo condicionado que el niño llore solo por la presencia de la niñera. Entonces, si el niño llora por la presencia de la niñera, es porque lo ha aprendido mediante el proceso de condicionamiento descrito en la gráfica. La respuesta de llanto ante la niñera es entonces una conducta adquirida por el niño, en este caso porque la niñera, que en el principio era un estímulo neutro, ha adquirido el carácter de estímulo condicionado, dado su presencia repetitiva veces en asociación con el estruendo o grito. Cuando el proceso de condicionamiento se ha consolidado, el niño llorará en presencia de la niñera, aunque no llegue a presentarse el grito o estruendo. Para mejor comprensión se puede volver al ejemplo que se viene tratando. Si el niño ya ha adquirido un reflejo condicionado de llanto ante la niñera, es posible introducir un nuevo estímulo neutro que al asociarlo con la niñera genere por sí solo el llanto. Por ejemplo, si de manera reiterada colocamos una canción de cuna y seguidamente se hace presente la niñera, el niño llorará en presencia de la niñera, pero luego de varias repeticiones llegará un momento que el niño llorará solo con escuchar la canción de cuna. Que el niño llore como respuesta a la canción de cuna es una conducta aprendida de segundo orden. La niñera es el estímulo condicionado. La canción de cuna es en un principio el estímulo neutro 2. Luego del proceso de asociación se obtiene un reflejo condicionado de segundo orden, donde la canción de cuna se ha convertido en estímulo condicionado de segundo orden y el llanto es la respuesta condicionada de segundo orden. Pablo llamó reflejo a las manifestaciones y reacciones complejas con aspecto psicológico irreductible, que son maneras de comportarse del animal como ser animado que enfrenta y vive un mundo según la situación presente y los antecedentes pertinentes. Antes del condicionamiento, el estímulo condicionado es la comida, por lo tanto la respuesta incondicionada será la salivación. El estímulo condicionado será la campana y por lo tanto no hay respuesta incondicionada. Durante el condicionamiento, el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado en continuidad espacio-temporal y número de veces, la respuesta será incondicionada. Y después del condicionamiento, la campana será el estímulo condicionado que producirá una respuesta condicionada que será la salivación. Ahora hablaremos de generalización. Pablo encontró que una vez que se ha adquirido una respuesta condicionada, esta no se limita a aparecer solo ante el estímulo condicionado, utilizando el proceso de condicionamiento, si no se entiende o se generaliza a otros estímulos parecidos. Este principio debe ser considerado útil y a la vez perjudicial. Útil tanto que al generalizar reduce las situaciones de aprendizaje, es decir, no lo acelera. De no ser así, deberíamos ser condicionados a cientos de estímulos, y perjudicial porque el generalizar a veces nos llevará a errores. Las respuestas erróneas que se producen en función de la generalización pueden ser eliminadas por el principio de extinción, pero al mismo tiempo la respuesta y estímulo deseado ha de ser consolidada proporcionando el estímulo incondicionado por la extinción de una respuesta a un estímulo que también se generalizará y desaparecerá también la respuesta deseada junto con la no deseada. Discriminación. Se refiere a que a medida que el condicionamiento se consolida, se van discriminando con mayor precisión los estímulos condicionados a los que se debe responder. Al principio Pablo pensaba que la discriminación podría establecer de manera espontánea por la misma repetición del estímulo condicionado, acompañado del estímulo incondicionado. Pero con esto lo único que se consigue es fortalecer la consolidación de la respuesta condicionada, sin evitar la generalización.
El único procedimiento válido para conseguir la discriminación es el contraste, esto es, el estímulo condicionado que se quiere consolidar del estímulo incondicionado y se debe presentar los estímulos que se quieren neutralizar sin el estímulo incondicionado. Y la adquisición es una respuesta condicionada en función del emparejamiento del estímulo condicionado con el estímulo incondicionado y del número de repeticiones que se realicen. El curso de adquisición de una respuesta condicionada se puede observar mediante algunas medidas, como la latencia, que se refiere a la rapidez con que aparece la respuesta condicionada cuando se presenta el estímulo condicionado. La magnitud de la respuesta condicionada, que es la fuerza o amplitud de las respuestas, la probabilidad de que surja una respuesta condicionada cuando se presenta el estímulo condicionado, y la resistencia a la extinción, que es el número de ensayos necesarios para eliminar una respuesta adquirida en un proceso de adquisición. Ahora hablaremos de la extinción. Este es el principio más importante descubierto por Pavlov. Si sistemáticamente se presenta el estímulo condicionado, debe ser seguido por el estímulo incondicionado. La respuesta condicionada empieza a decrecer hasta desaparecer. Sin embargo, una respuesta que se ha extinguido puede, tras cierto tiempo de descenso, reaparecer de nuevo. Este fenómeno es el de recuperación espontánea y sugiere que no hay una extinción total de la respuesta condicionada. Por eso Pavlov explicaba la extinción en función de la inhibición externa, que sería la responsable de la extinción temporal de la respuesta condicionada. La respuesta condicionada no desaparece por dejar de practicarla o por el paso del tiempo. Es necesario acudir a la extinción activa. Esto es presentar repetidamente el estímulo condicionado sin el consiguiente emparejamiento con el estímulo incondicionado. Ahora hablaremos de algunas técnicas del condicionamiento clásico. Tenemos la asociación de estímulo y la conducta refleja. Si un estímulo que provoca una conducta lo asociamos con otro estímulo cualquiera, cuando se produzca este también se seguirá aquella conducta o una muy parecida. Si un estímulo provoca alegría y lo asociamos con un segundo estímulo, como lo puede ser el sonido de un timbre, cuando éste suene, aún sin haberse producido el primer estímulo, se responderá con alegría. Para que se produzca la asociación de los estímulos, debe practicarse el aprendizaje durante cierto espacio de tiempo. La conducta aprendida de forma refleja puede distinguirse si no se aplica en el estímulo inicial junto al nuevo, renovando así el condicionamiento. Otra técnica es la desensibilización. Si un estímulo provoca ansiedad, lo apareamos con una conducta que sea incompatible con la ansiedad, y esta disminuirá hasta llegar a desaparecer cuando llegue aquel. Esta técnica, en la que se aplican los principios del condicionamiento clásico, se usa en la mayor parte de los casos en que se aprecia temor, ansiedad o preocupación ante algo. La conducta incompatible con la ansiedad, que se utiliza con mayor frecuencia, es la relajación muscular, al igual que la relajación mental o la cognitiva. El proceso de sensibilización implica detención de la clase de temor o angustia e intensidad que provoca. Asimismo, la jerarquización de las categorías de temor, el entrenamiento en la relajación profunda, la asociación sucesiva de las diferentes categorías de temor con la relajación hasta que deje de provocar angustia o ansiedad. La imaginación emotiva consiste en asociar a un estímulo que provoca ansiedad otro estímulo de naturaleza agradable, el cual es incompatible con la ansiedad. Al asociar ambos estímulos, cuando aparece el que produce ansiedad, automáticamente se presenta el imaginado agradable, reduciendo la ansiedad hasta desaparecer. Si un alumno tiene temor de acudir a la escuela y le resulta agradable determinado personaje, podemos asociar la imaginación de este personaje con el pensamiento de ir a la escuela hasta que desaparezca el temor. Esta técnica es apropiada en ambientes escolares y debe seguir la siguiente secuencia. Primero, determinar los estímulos que producen temor o ansiedad. Segundo, conocer el personaje más admirado por el alumno. Y tercero, hacer que el alumno cierre los ojos e imagine dicho personaje y establezca relación con él.